Programa 25. Compartamos lo leído. Modelar la realización de una reseña. Mencionar algunos recursos para suscitar el interés del lector. Me voy a comprar un rifle. Va a tener un rifle. ¿Y qué más vas a tener? Al cabo eres rico. Tendremos ropa nueva. ¿Y ella? Tendrá sus zapatos. Va a tener zapatos. Mi hijo sabrá leer. Y sabrá lo que es un libro. Y mi hijo aprenderá a escribir. Y sabrá lo que son las palabras escritas. Esto es lo que hará la perla. El trabajo de los escritores en otros campos ha enriquecido su obra. En el caso de John Steinbeck, dejó trunca la carrera de biología marina y se adentró en el mundo del periodismo. Pero fue el cine con quien tuvo un acercamiento más estrecho y enriquecedor. ¿Sabías que La Perla fue guión antes que novela? De hecho, su obra literaria se dio a conocer más gracias a las adaptaciones cinematográficas que se hicieron de ella. También participó como guionista de cine y televisión. En el programa del día de hoy recordaremos algunos aspectos importantes en la elaboración de una reseña. ¿Qué le dirías a alguien sobre una película o una novela para que se interese en conocerla? Que están muy padrísimas y que es necesario que las vean. Está muy buena, que tiene muy buenos efectos especiales y tiene muy buenos actores. Diciéndole la mejor parte de la película o de la novela. Pues les digo de qué se trató y que estuvo muy emocionante y las cosas buenas que hubo. ¿Cuál es el propósito de una reseña de cine o literatura? Bueno, una reseña básicamente se aplica a un producto cultural, puede ser incluso una exposición, puede ser un concierto, puede ser un disco, puede ser una película, puede ser un libro que acabe de salir. O sea, lo importante es que es un género periodístico, es un género que registra básicamente algo muy reciente. Y es registrar eso, registrar la presencia de un acontecimiento cultural, de un acontecimiento artístico en un medio de difusión que puede ser un periódico, puede ser un noticiero, puede ser un programa de radio. ¿Cómo se recupera el análisis literario para la realización de la reseña? Una reseña es un texto muy breve. Es un texto que por lo general se lleva 2 cuartillas, 3 cuartillas máximo. En consecuencia, el argumento debe estar resumido en unas cuantas líneas, en 4 o 5 renglones máximo. No contar el final porque entonces le quitas la emoción, pero sí plantear cuál es el tema, quiénes son los personajes básicos, que te van a servir después para desarrollar tu análisis. ¿Cómo lo vas a analizar? Bueno, vas a hablar del escritor, vas a hablar de las otras obras de ese escritor para saber en dónde esta obra es distinta o parecida a las otras obras de ese escritor. Vas a ubicar la obra dentro de una corriente para señalar de qué otras obras deriva, pero también en dónde viene su ruptura, en dónde viene lo diferente, lo que hace especial a este texto. Entonces vamos a buscar en consecuencia lo específico, lo único, lo irrepetible del producto a partir de la comparación, a partir de la información. Ya después entraremos en análisis más específicos de cómo funciona tal momento, de cómo se llega a ciertas circunstancias, de cómo la heroína a lo mejor está un poco débil en términos de narración, de cómo a lo mejor es demasiado largo el texto para lo que se esperaba, o a lo mejor hubiera dado para más, o de repente tenemos capítulos que no tienen mucho que ver. Es decir, pero ya ahí ya entra un poco la opinión y un poco también la autoridad del reseñista. Recordemos algunos de los elementos más importantes que contiene la reseña. La reseña es un texto breve que contiene algunos de estos elementos. Resumen del relato o sinopsis de la obra, donde se describe lo más relevante y atractivo de la trama, personajes y ambientes.
Además contiene la opinión e impresiones del reseñista, es decir, la persona que escribe la reseña acerca de la obra. Algunos datos del autor y de su obra. Y por último, la ficha bibliográfica o técnica de la obra, lo que permitirá a las personas interesadas saber más del libro o espectáculo respectivamente. Un reseñista debe ser muy cuidadoso con los elementos que revela para interesar al lector y lo que no menciona, pues hay pocas cosas peores que arruinar la sorpresa de una historia. ¿Qué se busca enfatizar en una reseña y con qué recursos se consigue? Bueno, una reseña es el trabajo de un especialista, entonces tiene que ser sobre todo la obra o el resultado del conocimiento literario en sí, del conocimiento de las técnicas. El análisis literario supone saber cómo se escribe un texto, saber hasta dónde la inspiración pesa, hasta dónde la elección de un tema, cómo está armado un texto. Hay que saber por qué se empieza de una manera y se termina de otra, es decir, qué pasó en medio entre que a un personaje le pasó una cosa y terminó transformado en otro tipo de personaje. Y todo lo que pasó en medio, eso es lo que básicamente debe de entender y conocer quien analice una novela, quien analice una película o incluso un poema. O sea, saber qué es lo que cuenta un poema, a qué referencias se está haciendo, de dónde viene la inspiración del poeta, pues todo eso requiere conocimiento técnico, conocimiento incluso biográfico, saber de dónde viene el escritor. Es muy importante saber incluso la nacionalidad, la época, las vivencias directas del autor, si es alguien que está hablando de una guerra en la que vivió o de una guerra que simplemente vio, si está hablando de un país en el que él nació o un país al cual él simplemente visitó. Es muy importante todo este tipo de cosas para saber hasta dónde brota de su interior o brota de conocimientos adquiridos. Todo esto es lo que configura el conocimiento básico del reseñista. Ya después se trata de explicarle al lector y sobre todo fomentar el acercamiento. O sea, un reseñista no tiene como misión decir que es bueno o es malo el libro, sino que tiene que explicar cómo funciona el libro. Y ya a partir de ahí el lector tomará la decisión de o lo lee o lo deja para después. Esa es también una opción totalmente válida, pero para la cual precisamente el lector primero consultó a la reseña. Constantemente platicamos con amigos, compañeros y familiares acerca de los libros, películas o programas que nos gustan. Las reseñas cumplen el mismo propósito, pero requieren un análisis más detallado y la justificación de las opiniones, porque lo escrito influirá para que una persona decida acercarse o no a la obra a partir de lo que lee en la reseña. Te recomendamos el libro La novela y sus caminos, de Federico Patán, donde encontrarás las reseñas de algunas obras representativas de este género, desde sus inicios hasta la actualidad.